El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me está acompañando por primerísima vez el hermano Eliazar Martínez, quien es pastor de una iglesia aquí en la ciudad de Monterrey llamada Fuego Pentecostés. Eliazar, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a Eleva tu Visión. Realmente, José, es una bendición y un privilegio el que nosotros podamos compartir esa bendita y santa palabra para todos los oyentes, porque realmente esta palabra es la que puede cambiar las vidas de los seres humanos. Pues esa es nuestra convicción y precisamente por eso es que tenemos el programa. El Señor puso en nosotros ese deseo. Claro, no somos los únicos que tenemos programas de radio cristianos, pero creo que esa carga que tú dices, ese deseo por compartir a Cristo, por compartir su palabra, por darle a la audiencia algo fresco de los cielos, por eso es que tenemos el programa. Pero Eliazar, creo que muchos de nuestra audiencia no atan cabos porque tu apellido es Martínez y no saben que con nosotros aquí en Eleva tu Visión ha estado una hermana tuya, la hermana Panchita Martínez de Coronado, tu hermana en Cristo y en la carne, pero quiere decir que ustedes son de una familia cristiana de mucho tiempo, Eliazar. Pues hermano, gracias a Dios porque Dios nos ha dado la bendición y el privilegio de servirle al Señor en la medida que podamos. La Biblia dice que debemos de esforzarnos por buscar a Dios en estos tiempos tan difíciles y en estos tiempos tan problemáticos. Ajá. Y realmente para mí es una bendición que la mayoría, por no decir toda mi familia, le está sirviendo a Dios. Gloria al Señor. Y esa es una grande bendición. O sea, desde niños ustedes fueron a la iglesia, conocieron al Señor desde pequeños. Bueno, realmente no es desde niños, no es desde niños porque pues vivíamos de una manera muy diferente a lo que es el Evangelio de Cristo, lo Ajá. que es la palabra de Dios. Ajá. Pero un bendito día alguien nos habló de Cristo. No fue fácil el haberlo recibido porque como todo mundo sabe y como todo el mundo tiene la experiencia, a veces somos renuentes a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es viva, es eficaz y es una bendición. Ajá. Porque cambia mentes, cambia vidas, cambia corazones, cambia hogares, cambia familia, porque la palabra de Dios es todopoderosa para hacer una obra maravillosa. Así de que ya yo en mi ya casi mayoría de edad, tenía yo 30 años cuando recibí a Cristo en mi corazón y desde ese momento hacia adelante hasta el día de hoy ha sido una gran bendición, hermano. Mira, mejor no demos edades, Eliazar, porque te voy a hacer otras preguntas y nuestro auditorio va a estar haciendo números y van a llegar a qué edad tienes. Pero, ¿cuánto tiempo tienes de estar sirviendo al Señor como pastor? Pues aproximadamente ya vamos a cumplir 30 años sirviéndole a Dios. Y eso por eso yo te decía. Entonces, si conociste al Señor a los 30 años, pero bueno, no. El auditorio hará la suma. Pero, hermano, 30 años de estar sirviendo al Señor. Así es, mi hermano, y ha sido una experiencia tremenda. Lógicamente que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque vienen problemas, vienen situaciones. O sea que tú sí has experimentado que hay problemas en la vida cristiana. Claro que sí, mi amado hermano. Y le predicas a tu congregación que los problemas son parte de lo que Dios tiene para nosotros. Claro, porque el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, en el mundo vas a tener problemas. O sea que mientras estemos nosotros pisando este globo terráqueo, esta tierra, ¿habrá los problemas? Claro que sí, pero también nos da una salida, también hay una bendición en su palabra, dice, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo y a ustedes los he hecho más que vencedores. Y esa bendita Gloria palabra nos alienta, nos estimula
Esa palabra, hermano, nos empuja a buscar a Dios en medio de cualquier problema. Pero, mira, Eleazar, de veras que qué lindo poder encontrar a siervos de Dios, porque recién, hace poco fue que nos conocimos. Yo sí había tenido relación con Salvador y Panchita, tu cuñado y tu hermana, que dicho sea de paso, son pastores en Díaz Ordaz, Tamaulipas, y han estado con nosotros varias veces. Les enviamos mucho cariño. Enviamos también saludos a tu familia, que estoy seguro que están escuchándote, y por supuesto también a tu iglesia, Fuego Pentecostés. Eleazar, solo antes de continuar, ¿podrías darnos la dirección de tu iglesia? Para que oyentes que estén cerca de ahí, que es, entiendo, en la colonia Fidel Velázquez, que quienes estén cerca de ahí, que ellos tengan un lugar a donde asistir para encontrarse con Dios. La dirección de Fuego Pentecostés. Sí, José, mira, la dirección es Avenida Lincoln, número 6517 Poniente, Muy en bien. la colonia Fidel Velázquez. Avenida cerca, Lincoln. cerca de Teléfonos de México, ahí por la avenida. Ok, Así, sí. ahí estamos, hermano, Es sirviéndole a aquí Dios. bajando. Bajando, Sí. hermano, llegando a Teléfonos de México, ahí a 2 cuadras por la avenida, enfrente está el Ecovía de Panteón Municipal. Ahí muy nada bien. más atraviesan, y ahí estamos, atraviesan la calle Avenida Lincoln y ahí estamos, Muy para bien. servirle a Dios y a la gente. Para nuestros oyentes que no saben dónde está Radio Fórmula, estamos ubicados en la calle Leones, ya casi en la salida de esa calle de Leones, pero la iglesia Fuego Pentecostés queda en Avenida Lincoln, número 6517. Hermano, solo quiero, antes de darte ya para que hablemos de la palabra de Dios, si oyentes nuestros quisieran llamar para saludar, no tenemos llamadas al aire, pero solo quiero dar los números, que son 8300-2555 y 8300-4534, si ellos quieren llamar y dejar un saludo para su pastor, para si son de nuestra iglesia, para nosotros, y de iglesias hermanas, por supuesto, son bienvenidos para llamar. 8300-2555, 8300-4534. Y en el primer corte aparecen nuestras direcciones de correo electrónico, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si ustedes quieren una copia del mensaje del pastor Eleazar Martínez, a partir de mañana ya lo pueden encontrar en YouTube. Así es que, Eleazar, cuéntanos qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nuestro auditorio. Sí, hermano, realmente yo sé que esta palabra va a ser y es de grande bendición a nuestros hermanos y amigos oyentes, porque el mundo está sometido y está sumido en tantos problemas. A veces que la gente no sabe qué hacer, no halla la puerta, como dicen popularmente por ahí, y en la palabra de Dios hay una respuesta a cada problema y a cada necesidad. Cuando te refieres a que hay problemas en el mundo, quiere decir que también en la iglesia hay problemas. Claro que Porque sí. hay algunos grupos religiosos que están diciendo que llegar a Cristo significa parar de sufrir. Y realmente no es eso lo que nos predican las Escrituras. Si nos ayudaras para ver que los cristianos también enfrentaremos problemas. Los Claro. cristianos, o sea, no es que al llegar a Cristo se acaban los problemas. Yo creo, hermano, que uno de nuestros errores cometidos es que le decimos a la gente que no va a tener problemas, que no va a haber situaciones difíciles, que acepten a Cristo y la vida va a cambiar de una manera muy radical. Pero realmente lo que la palabra de Dios dice es una cosa muy diferente. El mismo Jesucristo, el Hijo Santo de Dios, tuvo serios problemas. La gente a veces que quiere recibir a Cristo y no quiere pasar por la situación que Jesús pasó. No brincó el dolor, no brincó la vergüenza, no brincó el problema, no brincó, mi hermano, la prueba sometida, sino que él pasó la prueba y de ahí, mi hermano, recibió la victoria. Cuando aparentemente él estaba en derrota en la cruz, en esa cruenta cruz, se le miraba como vencido, se le miraba como derrotado, parecía que ya no se iba a levantar, mi hermano. La Biblia dice que Dios poderoso, con el poder del Espíritu Santo, fue levantado Cristo y fue ascendido al cielo y ahora está sentado
en el trono de gloria. Y entonces nosotros tenemos que ver que las Escrituras nos dicen que para nosotros poder participar del reino del Señor Jesucristo, tenemos que identificarnos primero con Él en sus padecimientos. Si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. Entonces, como dices tú, vemos nuestro ejemplo en el Señor Jesús. Él tuvo pruebas, aflicciones, vergüenzas, todo eso. Y nosotros como cristianos tenemos que esperar pasar por situaciones muy similares. Incluso estar dispuestos a morir para identificarnos con la muerte del Señor Jesucristo, pero así nosotros calificamos para participar en el reino de los cielos. Claro que sí, mi hermano, porque Jesucristo mismo hizo una oración tremenda, poderosa, y le dijo al Padre: Padre, yo te pido por ellos, no que les quites del mundo, porque en el mundo están, pero guárdalos. Y sobre todo que la fuerza de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios estuviera sobre la gente para poder resistir lo que comúnmente una persona sin Cristo no puede resistir. Entonces, mi hermano, por ejemplo, ¿qué hacer con tanto problema? En la palabra de Dios, en el Salmo 91:15, ahí nos da una clave. Hay mucha palabra, pero dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Exactamente. Aquí realmente este es uno de los salmos insignia, porque muchos cristianos se han aprendido este Salmo 91, y junto con el Salmo 23 creo que son de los salmos que más se conocen: Salmo 23, Salmo 117, Salmo 91. Pero lo que tú estás diciendo aquí es cuál tiene que ser la primera reacción de un cristiano cuando encontramos un problema. Perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar a Dios. Claro. Mire, la Escritura habla muy claro: orar. Orar. El ejemplo máximo está en Jesús. Un hombre, una persona siendo el Hijo de Dios que oraba. Una persona que dependía de Dios 100%, exclusivamente. Y Él nos enseñó a orar y nos invitó a orar y nos exhortaba a que oráramos. ¿Por qué la oración? Bueno, porque el hombre necesita de la oración, porque la oración es un fenómeno universal. Todos oran, ¿verdad? Pero más no todos van al mismo objetivo. El principal ingrediente o factor, mi hermano amado, para la oración es la actitud. No es tanto la posición del cuerpo, sino la actitud del corazón. O sea que no es necesario, no es obligatorio que tengamos que arrodillarnos, hincarnos. Tampoco es obligatorio que tengamos que estar de pie para orar, pero la actitud en que nosotros estamos dirigiéndonos a Dios. Y mira, es importante cómo lo estás viendo tú, Eleazar, porque cuando nosotros estamos en un problema, si nosotros no clamamos a Dios, Él no nos va a responder. Aquí Dios está poniendo como condición para librarnos que nosotros lo invoquemos. Él pone esto: me invocará. Y Dios dice: yo le responderé. Si nosotros no invocamos a Dios, si nosotros no clamamos, Dios no nos va a responder. Entonces, esa actitud es importantísima. Importantísima. Claro que sí, José, por esta razón. El Señor Jesús, en su última semana que tenía aquí sobre la tierra, dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, que fue al Getsemaní. Fue al Getsemaní, ¿y a qué fue? Fue a orar. Vivió momentos muy duros, muy difíciles. A entregarse a su Padre. Completa y totalmente. Él dependía de Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros, que debemos de depender de Dios exclusivamente, no en lo demás que nos rodea, porque el único confiable verdaderamente es Dios para ayudarnos en cualquier situación. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y lo dice: se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y pero, lo dice, pero volvemos a lo mismo, hubo un clamor. Hubo un clamor, una súplica. Por eso Jesús dice que es bien importante también la posición del cuerpo, pero la actitud más. Dice que rostro en tierra clamó a Dios. Clamó porque él sabía los momentos tan terribles y tan difíciles que iba a pasar. Y Dios, ahí en el Getsemaní, ahí, hermanos, ganó la victoria, y su culminación de la victoria la tuvo en la cruz.
Ajá. en un clamor, en una súplica, en un ruego. Ahora, pero volviendo al Salmo 91 y uniéndolo con Getsemaní, dice el Salmo 91, la segunda parte que tú leíste, con él estaré yo en la angustia. O sea que para que Dios se haga presente en tu situación, en tu dificultad, en tu angustia, tú tienes que invocarlo, tienes que orar, tienes que pedirle, Señor, ayúdame. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Fue al Getsemaní y por eso el Padre estuvo ahí con él, porque él estuvo orando. Exactamente, yo tengo una experiencia dentro de mi familia, lo que es el poder de la oración. Mi hija mayor estuvo internada en una clínica, la Clínica 17, aquí en Monterrey. Eso queda cerca de nuestra iglesia. Exactamente. Colonia Progreso. En la Colonia Progreso. Y su situación era demasiado delicada, muy fuerte, muy delicada. De tal manera que los médicos, en el expediente y en los exámenes que ellos tenían, estaba muy alarmante, demasiado alarmante la situación de mi hija. Estaba perdiendo el color de su rostro. Yo le comentaba y le preguntaba al médico sobre su situación y me decía que era demasiado grave. Estuve con ella 15 días ahí en la Clínica 17 y ella me decía, papi, ¿y mis hijos cómo están? Estoy bien. Le digo, vas a salir. Perdió el color. Las noticias no eran nada halagadoras, eran muy contrarias, eran muy fuera de lo común. Y yo recuerdo una noche a las 3 de la mañana, en el tercer piso de esa clínica, yo hablé con Dios de una forma, yo creo que como jamás lo había hecho, y empecé a orar y le dije, Señor, por favor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú tienes el poder suficiente para sanar a mi hija en tu voluntad y en los propósitos que tú tienes, Señor. Te pido misericordia por ella. Yo quiero decirle, hermano José, que Dios en su misericordia escuchó el clamor. En la mañana siguiente se la llevaron para hacerle los exámenes y la regresan y le digo al médico, oiga doctor, ¿cómo está mi hija? Dijo, está mal. Le dije, no, ella está sana. Dijo, ¿usted es médico? ¿Usted es médico? Le dije, no, señor. El dije, escepticismo, exactamente, José. Pero yo le dije, yo tengo un Dios todopoderoso que es médico de médicos. Él sana. Es un Dios de poder. Para Él no hay nada imposible. Dice la Biblia aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil e imposible para mí? Amén. Y hermano, se la volvieron a llevar y cuando regresa, el médico se rascaba. Hay un expediente en la Clínica 17, hay un testimonio. Venía y se rascaba la cabeza y me miraba y me dijo el doctor, no cabe duda que ese Dios que usted cree es un Dios poderoso. Le digo, porque no hay Dios tan grande ni tan poderoso como Él. No hay obras que igualen sus obras. Dijo, no sé qué pasó, el expediente, aquí dice algo, y volvieron a hacerle un examen, mi hija estaba completamente sana. Pero mira, Eliazar, qué bueno que cuentas esa historia y de la forma como lo contaste, porque hay gente que dice que los cristianos hablan casi que como con prepotencia. Digamos, este médico se asombró y te dijo, ¿qué? ¿Acaso usted es médico? No, pero yo conozco a Dios. Exacto. Ahí radica toda la diferencia. No es ninguna prepotencia, sino que hemos conocido a nuestro Dios como nuestro Salvador, como nuestro Libertador, como nuestro Sanador, y entonces nuestra confianza está puesta en esos atributos de nuestro Dios. Pero lo decimos porque hemos conocido a Dios, sin orgullo. No es una jactancia, no es mirar de menos a los demás, sino que nosotros sabemos en quién hemos creído. Y así vivimos, que conocemos al Señor. Es que realmente así es, José. Pero el poder de la oración, la Biblia tiene bastantes ejemplos de gente que se ganaron las batallas, las victorias de rodillas. Dicen por ahí que de rodillas, sin rodilla no hay tortilla. Así es de que esa está buena. Sin rodilla no hay tortilla. No hay tortilla. Porque la Biblia dice, clama a mí, dice Jeremías 33:3. Clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Pero volvemos a lo mismo. Hay que clamar primero para experimentar las respuestas de Dios. Pero mira, antes de que pasemos a otro punto, porque yo sé que tú tienes otras cosas que compartirnos, sí es importante que nuestros oyentes sepan que hay que expresar nuestra oración.
Yo sé, hay momentos para que nosotros oremos con una actitud silente, sin abrir nuestros labios, en silencio delante del Señor. Algunos piensan que esa es la forma como que hay que orar, casi ni mover los labios ni nada, pero las escrituras que hemos visto nos muestran que hay que clamar a Dios. Y alguien dice, bueno, ¿por qué tiene que gritar? Dios no es sordo. Pero a eso le contestaría yo lo que dijo otro predicador, dijo sí, pero tampoco es nervioso. Así es que Dios está atento al clamor de sus hijos cuando estamos en un problema, y este es el tema que estás tratando. Nosotros tenemos que orarle a nuestro Dios. Exacto, porque la Biblia dice que Él inclina su oído y está atento al clamor, a la súplica, al ruego de su pueblo. Hay un ejemplo que a mí me llena mi corazón, como tantos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Ana, la esposa de Elcana, Penina. La Biblia dice que Ana estaba en oprobio por la esterilidad que había en ella. Y que Penina le hacía la vida imposible. Dicen popularmente que esa mujer le hacía la vida de cuadritos. Sí. Y ella tenía una confianza y una seguridad que fue al lugar de adoración a buscar a Dios en clamor y en súplica. Y dice la Escritura que cuando ella está rogando, clamando, suplicando, porque a Dios hay que clamar, rogar, suplicar, no ir con orgullo, con soberbia, con altanería. No, porque si vas así, Dios no te recibe. Así es. Tienes que ir humillado en tu corazón delante del Todopoderoso. Y eso fue lo que hizo Ana. Se doblegó no solamente su cuerpo físico, sino doblegó su corazón y clamó a Dios de tal manera que el sacerdote Elí va y le dice, oye, mujer, ¿andas borracha? Oye, pero eso también era casi como para desanimarla, ¿verdad? Para que ella dijera, no, ¿por qué me ofende? Yo mejor me voy. Es que realmente la contestación de este hombre fue muy tosca y muy brusca y muy fuera de. Pero Ana tenía una convicción en su corazón. Ana sabía que aunque ella no miraba a Dios, Dios la miraba a ella. Ella estaba clamando y sabía que Dios la escuchaba. Así como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ana sabía que el Dios Todopoderoso estaba inclinando su oído y ella clamó. Pero además de ello, ella se comprometió que si Dios le respondía a través de la oración a una petición, el hijo que le diera se lo iba a dedicar. Ella iba a responder. Hermano, Dios quiere que nosotros respondamos, hermano, a las bendiciones que Dios tiene. Amén. Y la Biblia dice que Dios le correspondió a esa oración que la hizo con fe. Hay que orar con fe. Y le dio su hijo, y su hijo fue una tremenda bendición al haber sido dedicado a Dios. Entonces, Eliezer, solo resumiendo este primer punto de qué hacer cuando tenemos problemas. Tenemos que orar, pero con una actitud humilde, presentándonos ante Dios y respondiendo ante Dios. Vamos a regresar en un momentito, pero les recuerdo a nuestros oyentes que hoy ustedes pueden reportar este programa llamando al 8300-2555 u 8300-4534. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
Este es un punto tan importante que nosotros confiemos en el Señor. Y estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Eleazar Martínez, el pastor de la Iglesia Fuego Pentecostés. De nuevo queremos saludar a su congregación que nos está escuchando y les decimos, si ustedes gustan reportar el programa, los teléfonos están abiertos, 8300-2555 y 8300-4534. Eleazar, vimos entonces lo primero que tenemos que hacer para que es orar, volvernos a Dios, acudir a Dios, y tenemos que ir una actitud de humildad. ¿Qué más tenemos que hacer cuando nosotros estemos en problemas? Realmente, verdaderamente, hermano, Dios también dice en su palabra, hermanos, que siempre tenemos que buscar el propósito de la situación en la cual el propósito de la situación estamos pasando. O sea, ¿por qué razón Dios nos está haciendo pasar por eso? Exactamente. Hay veces o hay ocasiones que pensamos nosotros que Dios nos está castigando de una forma sin misericordia. Quizás pensamos, mi hermano, que Dios se ha olvidado de nosotros, que no nos ama. Sí. Quizás se vienen a la mente tantas cosas que realmente nada tienen que ver con la palabra de Dios, porque Dios tiene un propósito para todo. No somos un producto de la casualidad, somos un propósito de Dios. Y en las cosas de la vida hay un propósito, que de momento no los entendemos porque estamos en esa situación. Mira, fíjate que creo que este punto es un punto muy importante para responderles a aquellas personas que se preguntan, pero ¿por qué yo estoy sufriendo? Y te puedo decir, tú has conocido casos de ovejas que sufren una cosa y otra y otra y otra y otra, pero no paran sus problemas. Y se están preguntando, pero ¿por qué no terminan los problemas? Esto que tú estás diciendo, el propósito de Dios por todo eso. Tenemos que conocerlo. Claro que sí. La Biblia dice en Romanos 8:28, hablando del apóstol Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sí, pero terminemos de leerlo, porque dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está la clave. Lo que tú estás diciendo. Tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para tales y tales y tales y tales y tales y tales pruebas. Perfecto. Ajá. Mire, hay un ejemplo muy claro en la Biblia sobre un grande hombre de Dios llamado Gedeón. Ajá. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña que estaban abrumados por todos los enemigos. La nación entera. La nación entera. Pero Gedeón es el protagonista principal de esa escena, de ese cuadro, de ese momento. Y dice que estaban tan abrumados, tan avergonzados, tan acechados, asediados, de tal manera que pensaban que Dios quizás se había olvidado de ellos. Hacían algo inclusive no normal. Y dice la Biblia que un día se le presentó el ángel de Jehová y le dijo, Gedeón, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Tú crees que Gedeón se ha de haber sorprendido? ¿Yo? ¿Esforzado y valiente? Pero si aquí estamos escondiéndonos de los madianitas, ¿eh? Yo creo, José, que realmente fue una sorpresa como la hubiera sido para cualquiera de nosotros. Ajá. Estando en una situación y de repente te dicen, oye, qué bien, oye, espérame, pues no conoces mi situación. Pero la verdad del caso es que cuando Gedeón responde, probablemente en su mente dijo, Señor, ¿te estás burlando de mí? Ajá. ¿Estás jugando con mis sentimientos, con los sentimientos de un pueblo? Dices que todo marcha bien, que tú estás con nosotros cuando estamos en el suelo. Pero lo que realmente Dios le estaba diciendo, que ellos iban a ser bendecidos, iban a ver la gloria de Dios, porque desde ese momento la vida de ellos iba a cambiar. No solamente de un individuo llamado Gedeón, sino de todo un pueblo. O sea, había un propósito. Había un propósito en la situación para que ellos reconocieran a Dios y no se confiaran. Dice la Biblia, no te fíes de tu propia prudencia, sino teme a Dios. O sea, que tu confianza esté puesta en el Señor. Porque yo considero, José, que es mejor estar pobres con Cristo que pobres sin Cristo. Enfermos con Cristo que enfermos sin Cristo. O con problemas con Cristo que con problemas sin Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos una esperanza. En Cristo sabemos que Él en un segundo puede cambiar la situación de un ser humano, pero tenemos que mantenernos fieles al Señor. Por eso la Biblia es bien clara, dice, y sabemos que los que aman a Dios, no vamos a cuestionar a Dios, como muchos lo hacen. No vamos a renegar ni echarle la culpa a Dios, sino vamos a buscar
¿qué propósito, Señor? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta situación? Sí, Eliezer, que esta palabra sirva de aliento para nuestros oyentes que quizás en este preciso momento se encuentran cuestionando a Dios así. O sea, no los podemos juzgar ni condenar, pero esta palabra es aliento para sus corazones. Vuélvanse a Dios para ver qué quiere Dios con sus vidas. En vez de cuestionar, en vez de lamentarse, es que Dios, te has olvidado de mí. No, solo piensa, Dios quiere algo contigo. Dios te está metiendo en esas situaciones porque Él quiere hacer algo precioso con tu vida. Así es, porque la providencia de Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida. Todos los acontecimientos Amén. de la vida. Entonces, aún incluyendo los sufrimientos. Porque hay un ejemplo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no huyó de los sufrimientos, no huyó del dolor. Le hizo frente. Y lo que nosotros debemos de hacer, primeramente, buscar un propósito, confiar en Dios y esperar en lo que Dios va a hacer por nosotros. Sí, pero vuelves al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba consciente de cuál era el propósito que Dios tenía para Él, que Él fuera a la cruz para poner su vida para salvación. Consciente de ese propósito, Él estuvo dispuesto a aceptar todos los sufrimientos que el Padre le enviara. Eso puede suceder también con nosotros. Claro, ¿verdad? porque realmente el sufrimiento es parte del ser humano, creyente o no creyente. Pero... Sí, Job dice que el hombre nació para la aflicción. Exacto. Wow. Ahora, Si lo miras así. Ajá. ahora, José, fíjate qué tremendo. Si hablando de Job, él dijo, quisiera saber un momento de dolor, de sufrimiento intenso. Él dijo, quisiera saber dónde está la silla, el trono de Dios, y presentarme delante de Él, y exponerle mi queja, exponerle mi situación. Dios lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas, pero Él quiere que nos mantengamos sólidos, firmes, confiados, y que en lugar de renegar, en lugar de cuestionarle a Dios, preguntemos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué me quieres enseñar, Señor, en esta situación? Ahora, entonces ese sería un segundo punto, pero podríamos presentar un tercer punto, ahorita que mencionas tú, confiar en Dios. ¿Podríamos poner eso como un tercer punto de qué hacer en medio de los problemas? Claro que sí, porque en uno de los salmos dice, mas yo en tu misericordia, Salmo 13:5, he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Qué tremenda palabra, mas yo en tu misericordia he confiado. En tu misericordia he confiado, mi corazón se va a alegrar cuando ya salga este problema, y aún en el problema. Porque confiar en Dios es apoyarse en Dios, es creer en Dios, es encomendar tu situación en Dios, es tener fe en Dios. Ahí estás diciendo sinónimos que nos ayudan a entender a qué se refieren las Escrituras cuando dice confía. Exacto, son sinónimos muy claros. ¿Podrías repetir qué significa confiar? Confiar es apoyarte en Dios. Apoyarte en que Él Dios. sea tu apoyo, que en Él esté fincado todo tu corazón, es creerle. Creerle cuando todos dudas. Creer cuando las situaciones son adversas. Creer cuando el mundo se te viene encima. Porque no estás creyendo en cualquier personaje histórico común. No, estás creyendo en un Dios no. todopoderoso. Fíjate que creo que nuestra audiencia necesita oír esta declaración. Nuestro Dios es 100% confiable. Puedes confiar en el Dios Todopoderoso. Completamente, totalmente. Porque realmente Él empeñó su palabra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él dijo, yo no los voy a dejar. Aún cuando su madre, que los dio a luz, se olviden de ustedes, dice el Señor, yo no me voy a olvidar de vosotros. Entonces, hermano, esa es una garantía. No, y realmente es casi imposible encontrar a una madre que se olvide de sus hijos. Muy difícil. Pero sí las hay. Claro que sí. Pero Dios no se va. Jamás, jamás. Entonces es una garantía de que los que confían en Dios o en Jehová, dice la Escritura, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. Solo regreso al punto que yo te quería enfatizar a la luz de lo que estamos diciendo. No es jactancia, no estamos hablando con prepotencia. Lo que decimos es con humildad, Dios, el Dios Todopoderoso, es un Dios confiable. Claro. Y por eso
nosotros confiadamente podemos confiar en Él. Y lo recomendamos porque tenemos experiencias muy personales, experiencias propias, experiencias en el ministerio, experiencias en nuestra vida cotidiana, ¿sí? De que Él es confiable. ¿Por qué, mi hermano? Porque vemos la mano de Dios, vemos el brazo de Dios que no sea, hermano, que está extendido para todo el mundo. Sí, dice la Escritura, no se ha acortado el brazo de Jehová. Así es. Entonces, mi hermano, confiar en Dios. Yo le invito a mis amigos, hermanos oyentes, que confíen en Dios. Antes de confiar en cualquier parte, no se trata de desconfiar en el humano, sino que confíen, que pongan todo su corazón en el Señor, que Dios nunca defrauda a nadie y Dios tiene el poder para hacer grandes cosas. Entonces, solo haciendo un repaso de los puntos que vamos viendo, que tenemos que orar, que tenemos que ver el propósito de Dios, tenemos que confiar en Dios. Así es. Pero podríamos ver, Eliazar, beneficios de las pruebas, de los problemas. ¿Hay beneficios desde el punto de vista de Dios? Claro, hay muchos beneficios. Podríamos enumerar algunos solamente. Y uno de los beneficios, en medio de todas las situaciones adversas, es que la adversidad, cualquiera que sea en la cual estemos pasando, nos obliga a doblar la rodilla, a buscar a Dios y a reconocerlo. O sea, el solo hecho de que oremos es uno de los beneficios. Claro, porque en la oración está, hermano, la bendición. Porque el que ora no ora al viento, el que pide no pide a alguien que no escucha. Entonces, mi hermano, si nosotros estamos pasando por adversidades, por situaciones, nos va a traer un beneficio tremendo, hermano. Mira, fíjate que a mí me gusta contar esto porque a nosotros como padres nos sucedió. Éramos padres primerizos. Nuestro hijo mayor ahora tiene 22 años, pero cuando era un bebecito nosotros no teníamos ninguna experiencia de ser padres. Éramos cristianos, orábamos definitivamente, sabíamos que había que elevar un clamor y sí, orábamos en voz alta, pero teníamos a nuestro hijo en alguna madrugada enfermo que no paraba de llorar, 1, 2, 3 de la mañana y no paraba de llorar. Ahí, Eliazar, ahí nosotros doblamos nuestras rodillas y le clamamos impotentes a Dios. Entonces, la primera bendición, el primer beneficio de esas pruebas de los padres primerizos es que aprenden a clamar como nunca antes habían clamado. Y a partir de entonces, yo les he dicho en mensajes o a nuestras congregaciones que hemos tenido, les he dicho, hermanos, oremos por tal petición. No por nuestra familia, sino oremos cuando hay una petición en la iglesia, hagamos de cuenta que es nuestro bebecito que está indefenso ahí. Y nosotros como padres estamos impotentes, ya probamos tal medicina, ya probamos tal remedio, ya probamos esto, y ahora solo nos queda, debió haber sido lo primero que hiciéramos, pero clamar a Dios. Y los clamores de las congregaciones son diferentes cuando pensamos, si fuera mi hijo, ¿cómo estaría orando yo? Entonces, primer beneficio, ¿qué dices? Primero, dice que debemos, hermanos, doblar nuestra rodilla y buscar a Dios. Porque nosotros, los humanos, somos un poco complicados. De la manera bastante que complicados. Mientras no nos sucedan cosas, no, vivimos una vida rutinaria, indiferente y apática para con Dios. Sí, y ni nos acordamos de Dios. Exacto, pero cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, entonces sí decimos, Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice, yo aquí estoy, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Entonces, en medio de las situaciones, cuando nosotros reconocemos a Dios, nos humillamos delante de Dios porque sabemos que Él es la solución a cualquier problema y a cualquier necesidad. Entonces, Dios nos conoce. Pero el salmista dice, bendeciría a Jehová, ¿cuándo? En todo exactamente. Tiempo. Dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Mira, Eliazar, ese sería otro tema que podríamos dedicar todo un programa para eso. Exacto. Porque resulta que Saúl, el primer rey de Israel, en ningún momento había levantado altares para Dios.
solo cuando él estuvo metido en un gran problema, que estaba rodeado de enemigos. Y la Escritura dice así, específicamente: este fue el primer altar que Saúl edificó a Dios. Pero ya habían pasado cuántos capítulos de historia, cuántos años de historia, y ese había sido el primer altar que él había levantado. Pero avancemos, veamos otros beneficios de estar en los problemas. Bueno, la adversidad nos da la oportunidad para experimentar la realidad de las promesas de Dios. ¿Cómo uno puede experimentar las promesas que Dios dice? Yo estoy contigo, yo te sano, yo te ayudo, yo te levanto, etcétera, si no es a través de los problemas. No vamos a experimentar la mano de Dios si no es a través de los problemas. Qué porque lindo, vemos el brazo de Dios, Qué lindo. levantando al caído, sanando al enfermo, dándole fuerzas a aquel que no tiene. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, la adversidad, hermano, nos enseña a experimentar la poderosa mano de Dios. Amén. Qué lindo punto, porque por otra parte, a nosotros nos gusta decir que Dios es un Dios que da victorias. Pero ¿qué implica eso? Que hubo batallas. Y muy probablemente en esas batallas llorábamos. En esas batallas nos sentíamos casi derrotados. Pero en eso vemos la mano poderosa de Dios y podemos decir por experiencia: Dios nos hizo pasar por ese valle, pero ahora hubo victoria. Claro, ¿Qué otro punto? Sí, otro punto es que la adversidad nos obliga a estar siempre en guardia. Ya no vamos a tener los brazos caídos, sino ahora vamos a estar preparados en oración, en lectura, en ayuno, buscando al Señor, porque sabemos que podemos enfrentarnos a tantas cosas, pero fuertes espiritualmente, podemos darle la batalla a las adversidades y a cualquier situación. Una persona fuerte en el espíritu es fuerte afuera. Fuerte por dentro, fuerte por fuera. Una persona débil, que no busca a Dios, que no se consagra con Dios, es una persona débil, que cualquier situación lo debilita y cualquier situación lo hace reaccionar de una manera muy negativa. Eliezer, y podríamos decir que muchas veces esas personas son débiles porque no han pasado por pruebas, por angustias, por tribulaciones. Es que la prueba hace fuerte a la persona. ¿Cómo puede haber una victoria si no hay una batalla? Yo no puedo decir que tengo victoria sobre qué. Yo puedo decir, yo tengo una victoria en Cristo, pasé por esta situación, pero Dios en su amor y en su misericordia me dio la fuerza, me dio la ayuda para salir adelante. O sea que las batallas te están haciendo fuerte. Claro, porque aparte de eso, es un ejercicio espiritual, físico y mental, porque ahora ya no vas a confiar en nadie más ni de lo que te rodea. Por eso aquella mujer con flujo de sangre, dice la Biblia, por 12 años, había gastado todo lo que tenía hasta que tuvo una experiencia con Cristo. Probablemente pudo haber pensado después de la sanidad, hermano, que ¿para qué anduve para arriba y para abajo y gastando tanto dinero si aquí estaba la solución a mis problemas? Ahora ella sabía que en otra ocasión había experimentado, y como muchos que recibieron bendición y sanidad aún en este tiempo, de que Dios es el único, amén, único, soberano de toda la tierra, y que tiene el poder para cambiar nuestro lamento en baile y toda tristeza en alegría. Y eso nos sirve de experiencia. Porque ella, hablando de esta mujer, ella ya había probado todas las demás soluciones posibles y ninguna le había funcionado. No había respuesta. ¿Alguna otra bendición? Sí, claro. Bueno, ahora es que sigamos adelante. Bueno, vamos a regresar con esto de último. Vamos a tomar un descansito más. Perfecto. Y regresamos con este último punto. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Jesús tendré su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí.
pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió. Estamos ya en la recta final de este programa con el pastor Eleazar Martínez. Y Eleazar, ¿podrías repetirnos cuáles son 3 beneficios de que nosotros nos encontremos en pruebas? Bien, los beneficios que podemos nosotros obtener de parte de Dios como una experiencia a nosotros es que las adversidades nos obligan a doblar la rodilla y a buscar Nos a Dios. hacen buscar Buscar a Dios y a doblegarnos delante de Dios. Ajá. Número 1. Y también contribuyen a hacer más profunda nuestra vida espiritual, Ajá. ¿sí? Y además de ello, ¿verdad? Que hacer realidad las promesas de Dios. Amén. Que se hagan real en nuestra vida. Amén. Y voy a decir una más, que nos obligan a estar siempre en guardia. Ok. Estar siempre en guardia, Estar sabiendo. siempre en guardia. Siempre en guardia. Ya no vamos a estar descuidados, vamos a estar alertas, porque estamos en un mundo lleno de tantos problemas y ahora vamos a estar preparados mental, física y espiritualmente para enfrentarnos a cualquier situación. Ok. Entonces, un consejo final cuando estemos en pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, pues seguir adelante. Seguir adelante. Porque la Biblia dice que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, Ujú. sino de poder y de dominio propio. Ahora, muchos empiezan el camino de Dios excelentemente y se quedan a mitad del camino. No siguen adelante. Debemos de seguir adelante, dice la Escritura hablando del apóstol Pablo a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, que es el Amén. autor y el consumador de la fe. Pero también quiero leer ahí en Filipenses 3:13 y 14 lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Solo que nuestros oyentes sepan, estamos en Filipenses 3, 13 y 14. Así es. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, o sea, sigo adelante. Y la vida de este grande hombre de Dios fue una vida también llena de incertidumbres, de problemas y de situaciones. Puros problemas y más graves, problemas. fuertes. Mas, sin embargo, él pudo expresar tremendas palabras. Dijo, si yo voy vivo y Dios me permite vivir, voy a seguir adelante. Si vivo, vivo para Cristo. Amén. Si muero, pues voy a morir para Él. Amén. Ya sea que viva o que muera, yo sigo adelante porque Amén. yo soy de Cristo. Así, Entonces, mi exactamente. hermano, aquí la invitación es que sigamos adelante. En medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de cualquier situación adversa que se presente en nuestra vida, que nosotros pongamos nuestra vista, nuestro corazón y nuestra fe en el Señor, que Él nos va a ayudar para llegar a la meta. Pero mira, solo para poner en contexto lo que Pablo está diciendo de seguir adelante. Solo leamos en 2 Corintios capítulo 11 y él hace una narración de cuáles fueron algunas de sus pruebas de luchas y problemas que tuvo. Dice,
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese hombre es el que tú leíste que dijo en Filipenses 3:13, debemos seguir adelante. Así es, José. Mira, dice, prosigo a la meta. Y lo mira, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, al premio. Hay un galardón. Sí. Hay una recompensa. Y eso es lo que tenemos que saber. Exactamente, pero tenemos que seguir adelante. Sí. Dice la Escritura, el que persevere hasta el fin. No es del que empieza la carrera, sino el que la termina. Es bueno empezarla. Sí. Pero es mejor el final, terminar la carrera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero mira, Eleazar, de veras, muchísimas gracias por traer luz a este tema que estás cubriendo. Y ¿crees que podrías ahondar más en algunos de los puntos que te tocamos en esta ocasión? Claro que sí. Bueno. Yo creo que el punto importante y el punto principal de todo, dice la Escritura ahí en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su palabra, que es el todo del hombre. Amén. Entonces, mi hermano, si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice, sin duda alguna, la bendición de Dios caerá sobre nuestras vidas, tarde que temprano, en medio de cualquier situación. Amén. Pero, Eleazar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en una siguiente oportunidad. Que Dios te use mucho y que Dios los visite en tu congregación. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.